¿Qué es para ti la arquitectura? Muchas cosas, pero para empezar es la forma que tengo para ganarme la vida haciendo algo que me encanta. Entonces, es una bendición de alguna forma, ¿no? Hay muchas formas de ver, de entender esa dinámica. La arquitectura, pues, es la manifestación construida con propósito, de alguna forma. La diferencia entre, porque no todo lo que está construido es arquitectura, es porque para mí necesita tener esa intención. Eso es lo que lo hace la arquitectura. Después hablaremos si es buena o mala, ¿no? Pero empecemos por ahí. ¿Cuál es la buena y cuál es la mala? Ahora sí me dejaste con curiosidad. Pues para mí la arquitectura que a mí me interesa, ¿no? y la que vale la pena es una arquitectura que entiende su entorno. La arquitectura, como las personas, reflejan valores. Obviamente la buena arquitectura es la que refleja los valores con los que yo me siento reflejado, valga la redundancia. O Identificado, exactamente. Me gusta la arquitectura que es responsable de su entorno, que responde también a su entorno. Me gusta la arquitectura que entiende los procesos de construcción, esta arquitectura tectónica que cuestiona y empuja para hacer más de lo que puede ser. Me gusta la arquitectura aburrida, siempre digo eso. Es decir, la arquitectura que no grita. Creo que igual que las personas, me gusta la arquitectura callada, que escucha su entorno, a la ciudad. Me acuerdo mucho de ciertas casas, ¿no? Me acuerdo de jardines, me acuerdo de patios. Me gustaba mucho ir y de hecho eso está en el libro. Hablo del Camino Real, me llevaban mis abuelos a desayunar los domingos hace muchos años. Y correr por los pasillos y los diferentes espacios, ¿no? Tiene esta compresión y expansión, ¿no? El Camino Real te lleva a espacios muy angostos y te libera y te vuelve a comprimir y te sorprende con una pieza de Friedberg por acá y otra de Goeritz y el tamaño acá. La fuente era increíble, ¿no? Entonces es chistoso porque es un espacio al que se regresó toda mi vida y sigue siendo especial para mí. Para mí es uno de los ejemplos fáciles y que todos conocemos, porque la casa de mis abuelos de Cuernavaca no la conocen todos. Betel, por ejemplo. ¿Sabes qué? Muy curiosamente acabo de estar reflexionando sobre Betel. Para mí, Betel es uno de los templos es el más hermoso en México. Ese y Magen David, curiosamente, por dentro, que son espacios que vienen hacia adentro, niegan un poco su espacio exterior. Betel, curiosamente, me parece muy interesante. Me acuerdo de haber dibujado Betel, no me acuerdo, no sé ni por qué, ahora que estoy pensando ya a los 13 años, porque estaba por ahí, y haberlo dibujado por fuera, pero por dentro me encanta, porque tiene una calidad espacial, me parece como modesto, me parece sobrio y a la vez expansivo, ¿no? Me gusta mucho. Qué curioso que lo mencionas, no lo había pensado, pero justo el otro día estaba lo estaba hablando con alguien y con otra arquitecta que está sentada junto a mí, está hablando justamente de Betel.
Y por ejemplo, templos que son, aquí hay muchos templos que son réplicas de otros lugares de la diáspora, como el de la Sefaradí, por ejemplo. ¿Sabes qué pasa con los templos en general? A diferencia, la arquitectura religiosa judía nunca tuvo la misión de la misión de comunicar que tuvo la arquitectura católica. O sea, las tipologías son muy claras. Desde la iglesia anglicana, que se fue por un neogótico, o la iglesia barroca, que usaba mucho la forma, ¿no? Y necesitaba esa comunicación. Los templos judíos, para mí, emulan más una especie de Selig. ¿Te acuerdas la película de Woody Allen? Sí. A donde tratan de tratan de adecuarse al espacio a donde están. Y por eso hay esta gran variación. No es una tipología tan rígida como en una iglesia o tan estructurada, donde es muy fácil entender. Al ver una planta arquitectónica yo te puedo decir de qué siglo estamos hablando, ¿no? Cuando veo una iglesia. Los templos no, varían mucho y varían mucho de región. Son un claro ejemplo de cómo los edificios y las personas reflejan sus contextos históricos y sociales. Pero ninguno refleja México, ¿o sí? Yo creo que reflejan lo que somos. O sea, es imposible no hacerlo. Y esta diversidad definitivamente tiene que reflejar lo que somos. Si ves, vamos a pensar en edificios nuevos, ¿no? El centro comunitario es Maguen David, donde está junto a la tarde de arriba. Maguen David. Sí. No me digas que eso no habla de parte de la sociedad que somos, una sociedad muy guardada, una sociedad con una necesidad de dejar una marca, ¿no? Cerrada. Definitivamente yo creo que refleja quiénes somos. No tiene que estar pintada de rosa, tener piñatas para ser mexicanas. Ese es el tipo de sociedad que somos. Ahora, no sé si has regresado a templos más viejos. A mí me dio una etapa por ya Justo Sierra, Córdoba, Justo Sierra. Sí, Córdoba, Montes de Oca. Es curioso, ¿no? Inclusive Monterrey. Monterrey tiene motivos góticos, que es una arquitectura casi exclusiva de la iglesia, ¿no? Como te digo, yo creo mucho en la arquitectura que responde al sitio, y sería muy distinto si fuera aquí en la esquina o en Acapulco. Pero me encantaría un templo de tierra, hecho con tierra, o sea, muros de tierra. Me parece es como la voluntad del hombre construida. Me gusta mucho esa idea. Y si no, tabiques me parecería un material correcto. Como un material honesto. Y este regreso a la tierra me gusta mucho. Sí, suena muy padre. Platícanos un poco de tu trayectoria. Bueno, yo estudié arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Pero primero dijiste que estuviste en Beta y Aladdin. Estuve en Beta y Aladdin, fui como tercera generación. Todavía me tocó en el Beta y Aladdin original, en Cerro de Maica. No, curiosamente estoy haciendo una casa. Después estuve en el Israelita. Ajá. El viejo colegio israelita. Y terminé en Hamilton. Después entró a la Ibero.
termino en el 96 y casi inmediatamente me voy a estudiar a Nueva York, Columbia, una maestría. Me quedo a trabajar ahí casi 3 años para Robert Stern y regreso en el año 2000 a ¿Quién es Robert Stern? Robert Stern es un arquitecto muy polémico, tiene una oficina bastante grande, es un arquitecto que estuvo y está más bien en la mesa directiva de Disney, fue director de la Escuela de Arquitectura de Yale por 12 años, ha escrito por 10 libros de arquitectura, muchos de ellos acerca de la historia de Nueva York y los edificios en Nueva York, cualquiera que sea que le interese esa ciudad, como a mí les los recomiendo, son varios tomos. Es un tipo muy polémico y interesante. Me acuerdo una vez que trabajamos 23 días seguidos sin descansar, ¿no? Una locura. Y una competencia, estás ahí, sí, nos damos cuenta yo me di cuenta de lo cuidados que estamos en México, de lo protegidos que estamos, porque y de repente estás ante pues lo mejor no solo de Estados Unidos, sino lo mejor del mundo, y la competencia es feroz. O sea, era una oficina que en un principio estaba diseñada para 70 personas el espacio y había 150 personas trabajando. Tenías que llegar temprano para que te tocara computadora, si no te tocaba, no podías trabajar ese día. Y imagínate, o sea, no es de que, bueno, pues a ver, a mí denme mi computadora, mi escritorio, mi café y a ver qué hago, ¿no? Y yo venía pues de la Ibero, de ser bastante, pues de los mejores de la Ibero, mención honorífica, de una universidad, las mejores universidades de arquitectura del mundo, ya había trabajado, yo pensé que yo ya estaba, llegué ahí fue un baño de humildad, definitivamente. Entonces te das cuenta que si tú no llegabas temprano para ganar tu chamba, había 10 personas atrás que la harían, ¿no? Felices. Y cada año había un flujo de migrantes de todas las escuelas de arquitectura que quieren ir a Nueva York y había colas. O sea, tenías que mantenerte para mantenerte. Entonces, fue una muy buena experiencia. ¿Cómo vuelves a México? Porque ya allí estando ahí se ve como que es muy ruda la vida como estás arquitecto. En la cumbre del mundo, ¿no? Es muy difícil la vida como arquitecto allá. O sea, realmente siempre digo que podría haber estado en cualquier ciudad de Estados Unidos, porque yo iba de mi casa a la oficina, ¿no? Casi cuando estaba amaneciendo, y regresaba de noche, ¿no? O sea, el fin de semana, la mayoría de los fines de semana, los domingos regresábamos a la oficina porque era cuando venía Bob a corregir y él veía todo. Entonces, Bob está en Nueva York, hay que estar en la oficina. Entonces, y el sábado estaba tan cansado que no me movía, no me quería, es agotador. Y la paga es muy mala, ¿no? Y México, además de que tengo raíces profundas y grandes amigos que para mí son la vida, me daba la oportunidad de hacer mi propia práctica en Estados Unidos y más en Nueva York. Es una cultura de especialización, ¿no? Eres arquitecto, ¿qué tipo de arquitecto eres, no? ¿Qué haces? ¿Haces hospitales, haces casas, haces diseño, haces instalaciones? ¿Qué haces? Nada de que construyes. México me da y me sigue dando la oportunidad de ser este modelo, de definir mi propia, vamos a llamar, mi propio modelo de arquitectura, donde puedo desarrollar mis proyectos, diseñarlos, incluso construirlos. Eso es
eso no existe en Estados Unidos, ¿no? Y creo que es la decisión acertada, definitivamente. Postergué todo lo que pude, pero al final de cuentas sabía que iba a regresar y que mi lugar está acá. ¿Y cuánto tiempo llevas con tu despacho? 15 años. Regresé en el 2000 justamente, el año pasado cumplimos 15 años y ese fue el motivo por el cual decidimos publicar un libro para conmemorar esos 15 años. Y quiero pensar que los primeros de muchos más. No tengo ninguna prisa para ir a ningún lado y acá seguimos. ¿Por qué hay tantos arquitectos en la comunidad judía? ¿Qué opinas? Cuando yo estudié yo entré a la carrera en el 92, sí, más o menos. Éramos tres de 100. Uno sigue siendo un amigo muy querido. Cuando regresé a dar clases 10 años después, poco más, como 12 años después, era el 30%, se incrementó 10 veces. ¿Qué sucedió? Que los bienes raíces es un medio de inversión que nos gusta mucho a los judíos porque es conservador, porque es tierra. Hay algo ahí que nos hace sentido. Entonces, cuando empieza el boom inmobiliario de primero residencial y después se va, ahora lo vemos comercial y demás, los que ya estaban con un pie adentro se hacen grandes desarrolladores, los más importantes, los jugadores de verdad, y hay mucho dinero alrededor. Entonces, pues mucha gente que lo vio como la alternativa de inversión, pues empezó a canalizar a sus hijos: oye, ¿por qué no estudias arquitectura y hacemos un edificio y hacemos esto? Y era una fuente de un destino para los recursos de inversión. Cada vez se está poniendo más difícil y vamos a ver qué pasa, ¿no? Creo que muchos empezaron a estudiar arquitectura como antes estudiaban administración y no es lo mismo. Vamos a ver qué cuenta, cómo se corrigen esas gráficas. Ahora hay mucho talento, definitivamente, y también yo he tenido mis mejores alumnos. No voy a decir que todos han sido judíos, muchos, pero también mis peores alumnos han sido judíos, ¿no? Eso habla mucho de cómo estamos compuestos, y la mayoría son malos, y lo digo sin problema. Estamos muy protegidos, muy cuidados, somos muy flojos de repente, cuando nos falta el hambre, la dirección, y más que nada la verdadera la pasión por la arquitectura, ¿no? Cuando estás ahí nada más para hacer es un muy mal negocio. Cada proyecto es distinto, hay proyectos de muchos tipos, ¿no? Hay proyectos que me apasionan, hay proyectos que como un buen libro no quiero terminar nunca. Tengo uno de esos en este momento y gracias a Dios tengo grandes clientes que comparten eso, porque si no ya me habían corrido. Tengo proyectos que necesitan la oficina para crecer, para comer, y tengo proyectos que no son exitosos siempre, pero como dicen, pero de todo se aprende, y de eso es más que de ningún otro. ¿Y qué es más importante para ti? O sea, ¿has tenido conflictos con el cliente? Él quiere algo, tú estás viéndolo de otra parte, como de otro modo. Yo soy muy mala para tratar clientes. De hecho, el modelo de negocio que usamos no requiere de muchos clientes. O más bien mis clientes son finales,
¿no? Es a quien le vendo el departamento, casi. Acabo de terminar una relación muy difícil, residencial, para una clienta que quiero mucho, pero es imposible, es mi hermana. Y además es la segunda que le hago. Y nos queremos mucho, es la persona que más quiero, junto con mi hija, bueno, después de mi hija. Pero sí, es increíblemente complicado tener clientes residenciales. Son muy distintos los clientes residenciales a los clientes corporativos, porque los tiempos son otros, las metas son otros, el profesionalismo es otro. Un cliente es muy fácil que te diga, oye, pues nos vemos el sábado, nos vemos a las 8 de la noche, que es cuando yo termino de trabajar. No, es cuando yo estoy trabajando, ¿no? Requiere tener clientes de ese tipo, requiere tener una cierta... requiere tener ganas de enseñar un poco, ¿no? Y eso es importante porque te obliga a cuestionarte, pero es dificilísimo, de repente. ¿Fuiste vicepresidente o presidente de la Cámara de la Industria de Desarrolladores Inmobiliarios? Fui vicepresidente, todavía soy honorario ahora con Isaac Memun, pero cuando fui un vicepresidente activo, encargado de la parte de sustentabilidad y desarrollo urbano, fue para cuando Alex Meta fue presidente, uno de mis amigos más queridos y que respeto más. Él es presidente y me invita a ser su vicepresidente, y fue un periodo muy intenso de 2 años, muy bueno. ¿Qué nos enseña esto acerca de los problemas de México en cuanto a la vivienda? Bueno, muchísimo. Creo que hoy por hoy tenemos un problema gravísimo en la Ciudad de México, que es la expulsión de vivienda social. Cada vez es más difícil encontrar vivienda económica, accesible en el centro de la ciudad central. Se ha ido a la periferia, y esto ocasiona problemas muy graves, ¿no? Esto todos conocemos, todos tenemos gente cerca que le dedica 3, 4, hasta 5 horas de transporte al día. Es inhumano, pero además trae consigo un costo social altísimo, ¿no? Las millones de horas hombre que estamos desperdiciando, el desgaste físico, porque además son transportes en condiciones terribles. El costo que tiene esto en las familias, ¿no? Papás, mamás que no pueden estar con sus hijos, familias extendidas que tampoco dejan de ver a sus hijos, los abuelos ya no ven a sus hijos, y sin hablar del costo de oportunidad que esto representa, ¿no? Y donde esta gente podría estar invirtiendo su tiempo aprendiendo una carrera o un idioma, o deja eso, podría estar leyendo, podría estar cultivándose o disfrutando de su tiempo. Entonces el costo social, ecológico, monetario es altísimo, y es uno de mis propósitos principales, personal y de la oficina, buscar alternativas. ¿Crees que el gobierno podría usar la arquitectura para resolver problemas sociales? Definitivamente. La vivienda es la unidad básica de la ciudad. La ciudad tiene una fuerza y un poder para generar comunidad, ¿no? Y una comunidad activa es una comunidad a donde los índices de violencia son menores, los índices de drogadicción son menores,
eh, y violencia de todo tipo además, y a donde la gente es más feliz, que al final es lo que queremos, ¿no? O sea, al final de cuentas, el Producto Interno Bruto es una medición muy abstracta. Asumimos que un incremento en los índices de producción se reflejan en el bienestar de la gente, pero eso es un poco optimista, ¿no? Y es un salto de fe, como dicen. Al final lo que deberíamos estar midiendo son índices de felicidad, qué tan plena está es la gente. Sí. ¿Cuál es tu obra favorita de las que has hecho y por qué? Siempre digo que mi obra favorita es la que viene, porque tienes que verlo así, tienes que estar abierto para abrazarla. Obviamente hay obras que les tienes más cariño que otras, porque una obra te habla de un proceso, pero también te habla de un momento en la vida. Por ejemplo, el primer edificio que hice con Regresé a México, un edificio que se llama Lafayette, fue la remodelación de un edificio en Azures, y me acuerdo con mucho cariño porque era un edificio existente. Yo llegué a México y ahí armé mi oficina en uno de los departamentos mientras desarrollaba el proyecto y todo el proceso de gestión, y inclusive durante la construcción ahí trabajaba, y estaba muy contento en mi vida, me sentía muy pleno, me gustaba lo que estaba haciendo, y me gustó mucho el resultado. Entonces, además hasta hace unos años todavía me decías departamento 304 y te decía a quién se lo vendí y con quién vivía y quién era, y había como era como muy redondo todo el tema. Me preocupa más, Mike, como reflejo de nuestro momento, y en particular de la comunidad judía, la ciudad que estamos construyendo hacia el poniente, ¿no? Todo lo que es Santa Fe, Bosques, Interlomas, es una ciudad horrible. No es una ciudad hecha para caminarse, no es una ciudad hecha para el espacio público. Eso me preocupa, porque nos estamos metiendo, resguardando en estos búnkers, vamos a llamarle, en estas fortalezas, donde vivimos hacia adentro, donde nuestros parques han sido reemplazados por las áreas comunes de los desarrollos. Eso me preocupa, ¿no? Ya se está cerrando la burbuja, ¿no? Sí, totalmente, y no podemos vivir en un país así. Mi arquitectura depende cuándo y qué, ¿no? Hay momentos para todo. En general, creo que la arquitectura, al tener esta responsabilidad del tiempo, oye, le va a durar cualquier edificio que yo haga, lo van a conocer mis nietos o más, ¿no? Entonces, pues sí tengo una responsabilidad que el día de mañana pasan por ahí y me digan, hijo, ¿qué pasó con este abuelo? ¿No? Cuando todos nuestros abuelos poblaron en su momento la Roma, la Condesa y después Polanco, hicimos una ciudad muy linda, que era parte de esto, y seguimos siendo parte de la ciudad. No nos aislemos, ¿no? Hay que regresar ahí. A caminar las calles, a mezclarse con la gente. Totalmente. Sí. Pues muchas gracias.